Hola, en este video quiero explicar cómo desarrollar una solución en visualstudio.net basado en el modelo de capas para conectar nuestra aplicación a una base de datos y trabajar el código de una manera más estructurada y organizada. Para eso vamos a trabajar con 4 capas. Primero vamos a crear un nuevo proyecto y les voy explicando cómo funcionan las capas. Ok, vamos a hacer un proyecto que se llame proyecto capas. Ok, este proyecto capas, vamos a crear una nueva solución que se llame proyecto capas y lo vamos a hacer del tipo Windows Forms. Pero quiero que esta solución se llame proyecto capas, pero este proyecto específicamente se va a llamar presentación. ¿Por qué? Porque esta va a ser nuestra capa de presentación. Dijimos que eran 4 capas. Está la de presentación, la lógica de negocios, entidades y acceso a datos. Entonces vamos a llamar de una vez a esta capa presentación. Y aquí, él me cambió el nombre, pero lo vamos a llamar proyecto capas. Del tipo Windows Forms y lo creamos. Ok, cuando me termina de crear el proyecto, ya aquí me ha creado la capa de presentación. Ahora tengo que crear las otras 3 capas. Las otras 3 capas son del tipo biblioteca de clases. Entonces, vamos a la solución, clic derecho, vamos a la parte de agregar, agregamos un nuevo proyecto y buscamos dentro del escritorio de Windows, aquí en Visual C Sharp, vamos a buscar biblioteca de clases.net. Aquí le ponemos un nombre y esta va a ser nuestra capa de acceso a datos y la agregamos. Agregamos una nueva, nos vamos sobre el proyecto, agregamos un nuevo proyecto, biblioteca de clases, esta se va a llamar entidades y nos vamos y agregamos un tercer proyecto, igual biblioteca de clases, que se va a llamar lógica negocio. Muy bien, estas capas se relacionan entre sí, pero hay capas que no tocan otras. Por ejemplo, la capa de entidades es donde se guardan todos los objetos que tienen que ver con el sistema. Por ejemplo, si tengo que manejar el login de un sistema, yo necesito manejar el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la persona. Ok, eso es una entidad, eso es un objeto. El objeto persona o el objeto usuario. Y ese objeto usuario tiene 3 atributos: nombre de usuario, contraseña y nombre. Eso es lo que yo voy a crear dentro de las entidades, los objetos con sus respectivos atributos para poder utilizarlos dentro del sistema. Todas las capas hacen referencia a la capa de entidades, porque en algún momento yo necesito un objeto para ser referenciado en el acceso a datos, pero también lo necesito en la lógica de negocios y también lo necesito en la capa de presentación. Entonces son objetos o son sí, objetos que se van a utilizar en todas las capas. Pero a diferencia de este que se ve en todas las capas, la presentación únicamente puede ver a la lógica de negocio y por supuesto a las entidades. Pero la lógica de negocio únicamente puede ver al acceso a datos y a las entidades. Y el acceso a datos simplemente se encarga de entregar lo que pide la lógica de negocios. La capa de presentación, que es donde están los formularios y donde está la parte visual del sistema, no toca nunca el acceso a datos. Aquí nunca se va a hacer un string de conexión o se va a ver un result set. Todo eso se maneja en la capa de acceso a datos. ¿De qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve a mí para poder segmentar el código y saber en qué capa
puede que tenga un error para poder ir directamente al código que se me está presentando. Entonces, y también para poder llevar un orden. Entonces, vamos a referenciar de una vez las capas. Como les digo, empezamos de abajo hacia arriba. De presentación nos vamos a referencias y clic derecho y agregar referencias. Vamos a agregar como referencia entidades y lógica de negocios y aceptamos. Cerramos, abrimos lógica de negocios, nos vamos a referencias, clic derecho, agregar referencia y le vamos a referenciar entidades y acceso a datos y aceptamos. Como ya acceso a datos tiene referencia a la lógica de negocios, solamente la vamos a referenciar a entidades y listo. Y como ya entidades está referenciada en cada una de los tres, no hay que hacerle más nada, porque ya ella está ya está por default en referencias. Si yo me vengo a referencias y trato de agregar alguna de estas, por ejemplo una sola, acceso a datos, ella me va a dar un error. Si la quiero referenciar a la lógica de negocios, también me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay que no se puede agregar una referencia. Si se agrega este proyecto como referencia, se producirá una dependencia circular. ¿Por qué dependencia circular? Porque ya el acceso a datos tiene referencia a él. Si yo referencio al acceso a datos, estaría haciendo una redundancia. Entonces el sistema no me lo permite. Por ende, ya entidades está referenciada a todas las capas. Como siguiente paso, nosotros vamos a trabajar lo que es eh, el, el acceso a datos. Entonces, como yo les dije, el acceso a datos es el que se encarga de conectar a la base de datos. Voy a eliminar esta clase que me crea default el sistema y voy a crear una nueva. Vamos a agregar, le agrego aquí clic derecho sobre acceso a datos, eh, agregar y agregar clase. Le ponemos un nombre, vamos a ponerle AD de acceso a datos. Le damos a agregar. Entramos a la clase y la ponemos del tipo public. Ok, y ya vamos a volver acá a crear los métodos que necesitamos. En entidades vamos a crear una entidad que la vamos a utilizar en todo lo que es la parte de comunicación con la base de datos. Esta entidad va a encargarse de crear las sentencias y los parámetros que le voy a pasar a la base de datos para que me devuelva la información. Entonces, normalmente para esta clase, yo creo una nueva carpeta que se llama generales. Porque aquí puede uno meter entidades que sean de uso general en el sistema. Entonces, yo lo hago por orden. Voy a agregar una carpeta y dentro de la carpeta creo una clase que se va a llamar SQL sentencias. Ok. Y ese SQL sentencias vamos a entrar y lo vamos a hacer público. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de SQL sentencias? Primero creemos una región para separar el código. Okay, esta región va a contener lo que son los parámetros de o las propiedades, mejor, propiedades o atributos de esta clase. Finalicemos la región y vamos a crear dos atributos del tipo public. El primer atributo va a ser un string que se va a llamar petición. Okay, le agregamos su get y su set. Y vamos a agregar uno más del tipo lista. Entonces, public vamos a hacer una lista y esta lista va a ser del tipo SQL parameter. Muy bien, este
SQL es una biblioteca ya de Visual y la tenemos que instanciar o a colocar aquí en el using para que se pueda utilizar. La vamos a llamar lst parámetros, ok, y le vamos a agregar su respectivo get y set. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear el constructor. Para eso hacemos una nueva región, separamos el código, cerramos la región y de una vez creamos el método constructor. Public, llamamos al nombre de la clase que es SQL sentencias, abrimos las llaves, cerramos, abrimos los corchetes y inicializamos los atributos que tenemos aquí arriba. Entonces petición lo vamos a inicializar en blanco con string.empty y la lista de parámetros la vamos a inicializar con una nueva lista, new, y con eso hemos inicializado ya con esto hemos inicializado los parámetros. Aquí tengo un error, vamos a ver por qué. Porque aquí me faltan los paréntesis. Y listo, voy a guardar este porque esta entidad la vamos a utilizar en la construcción de los métodos del acceso a datos. Ok, guardamos esto, lo cerramos. Este lo cerramos también, este también lo cerramos, no lo necesito. Y nos vamos al método, a la clase de acceso a datos. En la clase de acceso a datos vamos a crear los métodos de conexión. Ok, lo primero que vamos a hacer es una región para los atributos de esta clase. Finalizamos la región y vamos a crear un string de conexión. Este es el string de conexión que va a utilizar el sistema para conectarse a la base de datos, donde tiene la dirección de la base de datos, la instancia, el usuario y la contraseña. Ok, entonces vamos a hacer un objeto del tipo privado que se va a llamar string, y este objeto lo podemos hacer del tipo read only. ¿Por qué? Porque este método no se va a cambiar nunca en el transcurso de la ejecución del sistema. Entonces lo hacemos de solo lectura y lo podemos llamar connection string. ¿Qué va a llevar este string de conexión? Muy bien, este string de conexión va a llevar, por aquí lo tengo, voy a poner de una vez aquí, lleva el data source, que en este caso aquí lo tengo con un punto, pero puede ser localhost, haciendo referencia a mi máquina local, puede ser 192.168.1.x, mi dirección de la máquina, puede ser también 127.0.0.1, o puede ser el nombre de mi máquina slash la instancia que yo tenga en la base de datos. Si existe alguna instancia, entonces la colocamos. Si normalmente la instalación del SQL Server está por default en la computadora, el SQL Server utiliza una instancia que se llama MS SQL Server.
por default no necesito yo agregar esa instancia aquí al string de conexión. Con poner punto o con poner 127.0.0.1 ya estoy haciendo referencia a mi servidor que está corriendo a la instancia default. En caso contrario, deben de colocar slash y el nombre de la instancia que instalaron o que están usando. ¿Ok? Yo lo voy a dejar en punto. Luego sigue catálogo inicial. ¿Qué es el catálogo inicial? El nombre de la base de datos que vamos a utilizar. La base de datos está en la instancia que se creó. Luego sigue punto y coma y user ID, que es el user que vamos a usar. En este caso voy a usar el superadministrador, el SA, seguido del password que tiene la base de datos. Y con eso está ya creado el string de conexión. Seguido vamos a crear un SQL connection, porque con el SQL connection es que vamos a abrir y a cerrar la conexión de la base de datos. Creamos un private SQL connection. Esto tenemos que declararlo arriba porque se ocupa, aquí está, el data.sql client, y le vamos a poner un nombre, le vamos a poner conexión y listo. Con eso ya tenemos, vamos a hacerle caso aquí a la modificación, que sea igual del tipo read only, porque esto tampoco se va a modificar. Una vez que ya tenemos esto creado, podemos crear una nueva región. Y ahorita vamos a ver por qué es este error que se está dando acá. Abro, cierro. Ok, perdón, es esto lo que está faltando. Un entry. Ok. Creamos una nueva región que se va a llamar constructor. Toda clase siempre tiene un constructor. Cerremos de una vez y creamos el constructor public add, abrimos, cerramos y abrimos las llaves. Dentro de él vamos a hacer un try catch. ¿Qué vamos a hacer con este try catch? Ok, con este try catch vamos a validar conexión. Entonces vamos a llamar a conexión, que es este que hicimos aquí arriba. Lo vamos a inicializar new SQL connection. Y dentro de él tenemos que asignar un parámetro, porque él tiene que arrancar la conexión. ¿Con qué lo va a arrancar? Con el connection string que hicimos arriba. Muy bien, esto me va a abrir la conexión, va a hacer que esto funcione. Y abrimos la conexión. Pero para abrir la conexión, yo necesito un método que me abra esa conexión. Entonces, vamos a detenernos aquí un momento y vamos a construir unos métodos privados. Entonces, aquí vamos a crear una nueva región. Métodos privados. Estos métodos privados son dos: abrir conexión y cerrar conexión. Ok, vamos a cerrar esto. Y vamos a abrir estos métodos privados. Vamos a hacer estos métodos privados. Y vamos a crear el primero. Private. Y no retorna nada. Void. Private void. Se va a llamar abrir conexión. Ok, este abrir conexión simplemente va a validar un if. ¿Qué es este if? Bueno, if va a buscar a conexión
.open. Si la conexión, perdón, .open no, ya va. Esto es, el estado de la conexión, connection.state. Ok, esto me va a retornar una conexión. Vamos a ver. Connection state. .open. Ok, este connection state.open me lo trae. Aquí, bueno, aquí ya me rellenó esto. Aquí podríamos hacer algo para reducir esto y mandar a llamar a esto. Lo quitamos de acá. Y aquí arriba podemos poner un using. Pegamos esto. Punto y coma. Y aquí ya no lo necesito. Para resumir ese comando. Entonces, con el connection state, si la conexión está abierta, entonces vamos a ver, este es el de abrir conexión. Ok, vamos a validar que esté close. Si está close, entonces ahora sí, conexión punto open. Y ahora vamos a replicar este mismo método, lo copiamos y lo pegamos, pero en vez de abrir conexión se va a llamar cerrar conexión y va a validar si está open, y si está open pues cierra la conexión, connection.close. Y listo, ya tenemos esos dos métodos que me abren y me cierran la conexión, comprobando si está abierta o cerrada respectivamente. Ahora nos devolvemos a este constructor. Si la conexión, él va a realizar esta conexión de acá y me va a abrir conexión. Entonces abre conexión y hace las excepciones que tenga que hacer. Si hay excepciones, las declaramos, que burbujee las excepciones y vamos a agregar el finally. Finally, porque siempre tiene que cerrar la conexión. No importa lo que haya hecho, él termina cerrando la conexión, siempre. Muy bien, ya teniendo eso así como está, ya tenemos declarados los métodos para abrir la conexión. Ahora bien, esta parte de acá me gustaría tratarla de otra manera. Si yo corro esto, él debería funcionar y debería conectar a la base de datos. Vamos a dejarlo así. Él va a funcionar. Pero después de que funcione, cuando ya tengamos parte del código hecho, lo venimos y le explico cómo lo vamos a cambiar para que esta información no quede aquí, sino que se trabaje de otra manera. Ok, vamos a ver. Ya tenemos los métodos privados, ya tenemos esto. Vamos a crear un método ahora, aquí mismo, que es el que me va a servir para todo lo que son los métodos o las funciones insert, delete, update de la base de datos. Eso se trabaja de manera booleana. A mí eso me va a devolver un true o un false. ¿Se hizo o no se hizo? Entonces, aquí vamos a poner esto por acá. Y vamos a crear otra región. Métodos públicos. Estos métodos públicos son los que va a usar la lógica de negocios para ejecutar los comandos que se le den. Muy bien. Entonces, aquí en métodos públicos vamos a crear un método que va a ser public
porque este sí va a ser público, porque lo van a ver los otros métodos, public, y vamos a hacerlo del tipo booleano. Se va a llamar ejecutar sentencias. Y él va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetros va a recibir él? Aquí me está tirando error porque él tiene que devolver un true o un false. Este señor va a recibir un parámetro del tipo SQL sentencias. Recuérdense que habíamos creado aquí el SQL sentencias. Entonces, lo instanciamos acá, le decimos que utilice el que está en generales y pues se va a llamar petición. Muy bien, esta petición tiene que hacer un try catch. ¿Ok? Y este try catch necesito que ejecute un método que se llama SQL command. Ahora, vamos a preparar dos métodos que vamos a utilizar a lo largo de los métodos del acceso a datos. Vamos a prepararlos aquí en los métodos privados. ¿Por qué vamos a hacer esos métodos? Porque es un código que se repite mucho dentro de este tipo de métodos. Entonces, para no tener que estarlo copiando tanto, vamos a hacer un resumen de ese código en dos métodos. El primer método va a ser la creación del SQL command, que es donde se recibe la petición. Y luego se va a crear un método que se llama ejecutar SQL command, que es el que me va a retornar un result set que vamos a meter en un data table. Entonces, vamos a crear el primer método. Va a ser del tipo private SQL command, ok, y se va a llamar preparar SQL command. Ese señor, este método que estoy creando acá va a recibir un SQL sentencias que se va a llamar petición. ¿Qué me retorna este señor? Me va a retornar un SQL command. Entonces, vamos a preparar el SQL command, lo instanciamos, lo llamamos cmd, lo inicializamos, lo creamos, lo cerramos acá y entonces él tiene tres atributos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí al final él me va a retornar el SQL command que estoy creando aquí arriba. Necesito el atributo que se llama conexión es igual a la conexión que estoy entablando arriba. Entonces es igual a conexión. Luego le tengo que decir, perdón, esto es con una coma aquí al final. Luego le tengo que decir qué tipo de comando es. Esto es del tipo texto, va a recibir texto. Entonces, command type va a ser igual a command type.text. Y necesito que reciba el comando. Entonces, command text va a ser igual al petición, que es esta entidad que estoy recibiendo arriba, punto petición. Ok, entonces él aquí ya me está preparando el SQL command. Luego sigue, necesito que me verifique la lista de parámetros que yo le estoy enviando. Recuerden que en este SQL sentencias, si me voy a él, hay dos parámetros, sí, hay dos propiedades, dos atributos, la lista, la petición como tal y una lista de parámetros. Ok, yo voy a revisar si esa lista de parámetros tiene información, porque si tiene información yo necesito agregársela
para que el SQL Server lo reciba y lo interprete. Si no tiene, entonces solamente mando la petición, pero si no, tengo que mandar la petición con los parámetros. Muy bien, entonces voy a hacer una validación, un if. ¿Qué tipo de if? Bueno, el if va a revisar petición punto lista de parámetros, el count, en la propiedad count me va a decir si la petición es mayor a 0. Si es mayor a 0 quiere decir que tiene atributos. Entonces, si hay parámetros que enviar, entonces hacemos cmd command parameters punto add range. ¿Ok? ¿Y qué va a agregar en ese rango? Bueno, en ese rango va a agregar lo que está dentro de petición punto lista de parámetros lst punto to array, y se van a ir esos parámetros junto con la petición. Finalizamos y retornamos el comando. Entonces puedo retornar el comando solo o retornar solamente, porque por ejemplo, ¿qué es esto? Que recuerden que yo puedo ir a la base de datos de hacer un select por ID de empleado, por ejemplo. Entonces yo necesito pasar select asterisco from tabla where ID empleado igual al parámetro que le estoy pasando. Ese es el parámetro que yo voy a pasar aquí. Si el parámetro no existe, entonces eso quiere decir que voy a hacer un select de todo. Entonces solamente se va a ir el select asterisco from tabla. Listo, se va aquí. Pero si lleva un where, entonces aquí van todas las condiciones del where. Y devuelvo. Ahora, yo necesito pasarle este command a otro método que me va a llenar el result set de la respuesta que me devolvió la base de datos. Ok, y entonces ese comando se va a llamar ejecutar SQL command. Ok, aquí lo preparo y aquí lo ejecuto. Private, y aquí voy a retornar un data table. Ok, este data table, y lo vamos a mandar a llamar aquí porque no lo tenemos. Aquí está así, data table, se va a llamar ejecutar SQL command. ¿Qué recibe? Él va a recibir un parámetro. ¿Qué recibe como parámetro? Un SQL command que se va a llamar cmd. Muy bien. ¿Qué me va a retornar? Un data table. Entonces, vamos a crear un SQL adapter que se va a llamar consulta. SQL adapter se va a llamar consulta. Ok, lo inicializamos. Cerramos aquí y dentro de él vamos a vamos a ponerle el parámetro que estamos recibiendo aquí arriba. Una vez que ejecutamos la consulta se la vamos a devolver a un data table. Entonces vamos a crear un data table que se va a llamar data table resultados. Este data table resultado lo inicializamos. Ok, y vamos a llenar el data table. ¿Con qué? Con el resultado de la consulta. Entonces aquí sería para rellenar el data table,
rellenar data table, llamamos a consulta, y le hacemos un fill a quién, al data table resultados. Ok, entonces aquí llamo consulta, genero el SQL adapter, lo llamo consulta, le paso como parámetro el resultado del command que está aquí arriba y creamos un data table, ejecutamos la consulta y se lo pasamos al data table para que me lo rellene. Y como último comando vamos a hacer un return de el data table resultados. Y con eso entonces tengo los dos métodos que voy a utilizar en muchos de los siguientes métodos que vamos a crear. Creamos aquí el ejecutar sentencias. Ahora sí, volvemos otra vez acá y vamos a hacer un try catch. ¿De quién vamos a hacer un try catch? Pues de el primer comando. Va a ser SQL command cmd y va a llamar al método entonces preparar SQL command, que recibe como parámetro la petición que estoy recibiendo acá. Ok, lo creo, ya lo estoy revisando. Ahora vamos a abrir aquí la conexión, vamos a abrir conexión, vamos a ejecutar el comando, entonces cmd.execute nonquery y retornamos true. Ok, y al final recuerden finally cerrar conexión. Siempre cerramos la conexión, retornamos las excepciones que necesitemos retornar en algún momento, burbujeamos las excepciones y con este comando de acá yo voy entonces a ejecutar lo que son los insert, los update y los delete. Podríamos poner esto en prueba en este momento. Entonces yo ya tengo una base de datos que se llama test y la podemos ver acá. Vamos a abrir el Management Studio un momento. Que yo tengo acá una base de datos que se llama test y ya tiene tiene varias cosas. Tiene una tabla que se llama usuarios, username, password, usuario. Ok, vamos a hacer entonces un pequeño formulario rápidamente para insertar un nuevo nombre de usuario en esta tabla utilizando el proceso de capas. Muy bien, vamos a la presentación un momento. Cerramos aquí, abrimos el forma 1. Vamos a jalar rápidamente unos botones. Vamos a jalar un botón que se llame vamos a ver, perdón, aquí, ok, propiedades. Este botón, recuerden siempre ponerle nombres a los botones. Va a ser insertar y en el name vamos a ponerle btn insertar. Muy bien, cierro las propiedades, mando a llamar dos text box. Ok, copio este, lo pongo y un label. Rápidamente tenemos label 1, label 2, entonces aquí le podemos poner acá en el texto
se me fue, aquí está. Username. Y a este le podemos poner password. Ok. Aquí le ponemos insertar a esto de acá. Podemos correr esto para acá. Cerramos este cuadro un poquito para que no se vea tan grande para efectos de prueba. Ok, insertamos, cerramos esto un pelito más y lo dejamos así. Ahora vamos a ponerle nombres a estos text box porque los vamos a utilizar. txt username y txt password. txt password. Listo. Cerramos. A este botón de insertar le hacemos doble clic porque él es el que va a hacer la sentencia. Ahora bien, yo necesito en la lógica de negocios hacer el... Vamos a borrar esto. Vamos a hacer una nueva clase que se va a llamar ln usuarios. Ok, lógica de negocio de usuarios. Esta lógica de negocios hay que hacerla del tipo public. Ok, y aquí vamos a instanciar el acceso a datos, porque yo el acceso a datos lo voy a utilizar, tal vez no una, sino muchas veces. Entonces, era AD, le ponemos un nombre, acceso a datos, igual, y aquí me está tirando un error. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar el acceso a datos, tengo que tirarlo aquí al using para poder usarlo a él. Ahora sí, new, acceso a datos, y listo. Ya tengo el acceso a datos. Vamos. Esto lo vamos a hacer public static y listo. Ya tenemos. Ahora dentro de todos los métodos vamos a poder hacer referencia al acceso a datos para poder ejecutar los métodos que están dentro. Muy bien, vamos a crear el método de, de insertar el usuario. Entonces vamos a crear un método public. Vamos a crear un método public static. Aquí todos los métodos son public static dentro de la lógica de negocios del tipo booleano, que se va a llamar insertar usuario. Ok, este insertar usuario no va a recibir ningún parámetro, pero me tiene que retornar falso o verdadero. No, perdón, si va a recibir un parámetro. Va a recibir un parámetro del tipo que no hemos creado, usuario. Usuario, usuario. Frenemos aquí un momento y vamos a crear esta entidad. Vamos a la parte de entidades y aquí en entidades le damos a agregar y creamos una nueva clase. Se va a llamar usuario. Ese usuario va a ser también igual public y va a tener sus atributos. Y va a tener su constructor. Ok, dentro de los atributos vamos a hacer entonces public string username
con su respectivo get y set, y vamos a hacer public string también del tipo password, y de igual manera su get y su set. Para efectos de alguna búsqueda, si se llegara a hacer, podemos hacer un public byte id usuario, de igual forma con su get y su set. Ahora vamos al constructor public usuario, abrimos e inicializamos id usuario es igual a 0, lo inicializamos en 0, username va a ser igual a string.empty, lo inicializamos en 0 también, bueno, en nada, y password también en un string.empty. Listo, guardamos esta entidad, cerramos, nos vamos aquí a la lógica de usuario, y ahora este usuario que ya está creado pues me está pidiendo que lo utilice. Lo usamos de entidades y ya tenemos al usuario que vamos a recibir. Muy bien, ahora ya con eso, ahora vamos a crear una instancia de SQL sentencias. Recuerden que este SQL sentencias es este señor de acá. Entonces vamos a crear, se va a llamar sentencia, lo tenemos que instanciar aquí adentro, igual new, ok, sentencias, abrimos llaves, cerramos acá, punto y coma aquí, y entonces le decimos que petición, que recuerden que es esta petición que estamos creando acá, petición es igual a que a el comando que yo le voy a mandar a la base de datos. Entonces, ¿qué le voy a mandar yo a la base de datos? Yo le voy a mandar un arroba, abrimos este paréntesis, y aquí va a ser un insert into la tabla de usuarios. Entonces era esta tabla de acá, pero yo creo que estaba mal escrito el nombre, si la memoria no me falla. Sí, entonces podemos hacer esto, podemos arrastrar y pegarlo aquí. Ahora sí, tenemos general, usuarios, insert into general, los valores, que son entonces username, tiene que ser exactamente como está escrito, username, coma, password. Ok, vamos a hacer... Muy bien, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacer un paréntesis. Perdón, vamos a hacer un paréntesis. Normalmente uno trabaja con procedimientos almacenados en las bases de datos. Entonces, los parámetros se los pasa uno a los procedimientos almacenados, no a las sentencias directas. Si yo construyo esta sentencia directa aquí, es más largo y un poco más tedioso. Lo mejor es tener preparado un procedimiento almacenado. Entonces, me voy a ir directamente al procedimiento almacenado y les voy a explicar cómo. Aquí en la parte de programación, en los procedimientos almacenados, tengo otros procedimientos, pero vamos a crear un procedimiento para insertar un usuario. Entonces, rápidamente creo un nuevo query, le doy use db test
y creamos un procedimiento almacenado. Create procedure, le voy a poner un nombre ssh, voy a poner el nombre del esquema, general, y el nombre de la tabla que se llama, bueno, no, el nombre de la tabla no, aquí sería sp insertar usuario. Entonces este señor tiene que recibir dos parámetros, tiene que recibir el username del tipo varchar y tiene que recibir un password del tipo varchar también. Aquí va una coma. Pueden poner, la coma la pueden poner aquí, la coma la pueden poner aquí, como ustedes gustan. A mí por orden me gusta ponerla ahí. Ok, recibo solamente esos dos parámetros. Entonces aquí un as begin y finalizo. Y aquí dentro va el procedimiento almacenado. Voy a insertar, entonces me voy aquí a la tabla usuarios, le doy script y que me genere el script de un insert. Copio esto que está acá, o lo corto, no importa, cierro esto porque no lo ocupo y lo pego acá. Y entonces en este insert, donde él me está diciendo que es el username y el password y los valores, aquí yo voy a reemplazar esto por arroba username, que es el que estoy declarando aquí arriba, y coma arroba password. Ok, vamos a hacerlo para que se vea igual, la verdad. Me gusta más cuando las cosas están simétricas. Entonces aquí está, estos son los parámetros que voy a recibir y listo, hago el insert y guardo. Voy a ejecutar este procedimiento almacenado, está correcto. Si reviso los procedimientos almacenados, aquí tiene que estar el procedimiento de insertar usuario. Y entonces este nombre de acá yo lo voy a llevar aquí y entonces lo voy a ejecutar. Lo que hice fue arrastrar el nombre nada más. Y le voy a pasar por parámetro username, coma, arroba, user pass. Ok, esos son los dos parámetros que él va a recibir. Y se va. Pero falta una cosa. Estos dos parámetros él los tiene que recibir. Entonces, para recibir esos parámetros, yo tengo que instanciar el SQL parameter. Vamos a ver. Lo tengo que instanciar aquí, utilizar. Y entonces vamos a darle un nombre a ese parámetro. Entonces vamos a ponerle p de parámetro, guión bajo, username. Ok. Lo instanciamos, new, del tipo. Y entonces vamos a ponerle acá. Él tiene sus atributos. SQL dbType. Ok, esto va a ser igual a system.data.db type, ¿dónde está? SQL dbType punto, y esto es un varchar, entonces aquí le voy a poner varchar, coma, luego sigue el nombre del parámetro, parameter name, y entonces aquí le voy a poner el nombre del parámetro que voy a pasar, es ese, pero con las comillas. Ok, listo. Y ahora, ¿de dónde viene el value? El value es de dónde voy a recibir yo el parámetro que le voy a poner a el contenido de este parámetro. Ok, el value va a recibir de usuario, punto username.
este parámetro se va a meter aquí y se le va a pasar a este señor acá. Ahora voy a copiar esto porque entonces también tengo que pasar el password. Te lo copio igual, pero aquí en username, bueno, aquí me faltó algo. Necesito agregar eso a la lista de parámetros. Recuerden que sentencia, SQL sentencia, tiene una lista de parámetros. Entonces, sentencia punto ls parámetros punto add, porque es una lista normal, le vamos a agregar el parámetro que acabamos de ver. ¿Cuál? puser. Y listo. Ya agregamos el parámetro a la lista. Ahora, de igual forma, este parámetro va a haber que agregársele a este de acá. Y entonces este también es del tipo varchar, pero este va a llamarse user pass. Okay, este user pass va a ser aquí igual y va a ser aquí igual. No, aquí lo habíamos llamado en la entidad usuario, lo habíamos llamado password. Vamos a cambiarle el nombre y lo vamos a poner user pass igual. Guardo, cierro y entonces ya aquí no tengo problema. Se llama user pass. User pass y aquí va a agregar el user pass. Y listo. Ahora, al final él me tiene que retornar algo. Ya con esto que tengo acá, ya yo tengo listo la sentencia que voy a mandar al acceso a datos y los parámetros que le voy a mandar al acceso a datos. Ahora necesito ejecutar el acceso a datos. Recuérdense que aquí ya lo habíamos instanciado y necesito retornar. Entonces voy a retornar. ¿Qué voy a retornar? Del acceso a datos, punto, el método ejecutar sentencias que ya habíamos creado, que me retorna un booleano y obviamente me tiene que retornar booleano porque aquí también estoy con un booleano. El ejecutar sentencias tiene que recibir un parámetro y aquí vemos, y si nos paramos acá nos dice que tiene que recibir una SQL sentencias petición. Aquí yo tenía una SQL sentencia. Podemos Aquí, aquí teníamos el SQL sentencias que llamamos sentencia y lo vamos a pasar acá. Sentencia. Ok, ya está recibiendo lo que él necesita. Ve que ya el error ya no me está dando. Y eso está bien porque SQL sentencia, si me voy a revisar, es un booleano que me va a ejecutar la petición que le estoy pasando. Aquí me va a preparar el procedimiento almacenado que le di y me va a retornar un true para yo validar allá. Entonces, en el acceso a datos, esto es todo lo que yo tengo que hacer. Preparar un método que me prepare la sentencia de la base de datos. Se lo voy a pasar al método de acceso a datos para que ejecute todo lo que necesita y me retorne una respuesta. ¿Quién se va a encargar de validar esa respuesta? La presentación. ¿Cómo? Vamos otra vez al formulario y vámonos a insertar. Aquí nosotros teníamos, vamos aquí otra vez. Este señor de acá tenía un nombre y se lo vamos a cambiar. User pass. Ok, aquí nosotros vamos a crear un objeto del tipo usuario. Entonces, usuario es igual a new y vamos aquí a instanciar este señor para que me use usuario. Aquí vamos a abrir esto de acá, cerramos con punto y coma y le decimos que el username va a ser igual a txt.username.text y aquí con coma, perdón, y password va a ser igual a txt.userpass.text. Aquí estoy armando ya la entidad del usuario, el objeto usuario que le voy a pasar a quién. Ahora sí,
Vamos a hacer aquí un if porque recuerden que voy a recibir un booleano. Entonces este if va a validar que lógica de negocios punto lógica de negocio usuarios punto insertar usuario. Perdón, vamos, no, aquí no debió aparecer algo. Yo creo que no debí haberlo puesto público. Este acceso a datos no debería aparecerme aquí. Entonces nos vamos a ir a la lógica de negocios y este en vez de public va a ser privado. Nos volvemos al form, volvemos aquí a insertar lógica de negocios. Ahora sí, no me aparece, no debería de insertar usuario. Ahora, el insertar usuario, él recibe, recuerden que recibe un usuario del tipo usuario, que es este que estamos creando acá. Entonces le paso el usuario. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a poner aquí un message box punto show. Vamos a cerrar acá, vamos a ponerle acá, coma, coma, le ponemos los botones. Aquí le vamos a poner uno punto ok y le vamos a poner un iconito de información punto information. Y aquí entonces ponemos aviso, que es el título, y aquí usuario insertado correctamente. Muy bien. Aquí el usuario siempre se va a insertar. Aquí yo no voy a recibir nunca un error, difícilmente, porque siempre voy a estar insertando algo. Entonces, a menos de que yo validara en la base de datos que no puedo duplicar los nombres de usuario, pero esa condición no existe, así que siempre voy a insertar. Por eso siempre me va a devolver true. Entonces, si corro esto en este momento y esperaría que no reviente, de verdad, vamos a ver por qué me está reventando acá. Vamos a ver. Ah, muy bien, aquí es correcto. No cambié, no cambié eso. Vamos a ver, corrámoslo de nuevo. Muy bien, ahora sí corrió, aquí está. En buena teoría yo debería poder crear este usuario nuevo, entonces vamos a ponerle test y de password le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si le doy insertar, el usuario fue insertado correctamente. Esto nunca hubiese ocurrido si no se hubiese insertado en la base de datos. Ahora, si nos vamos a la base de datos y abrimos la tabla usuarios y le decimos que me muestre las líneas, vamos a ver que aquí está este señor de acá, pero vea qué desastre me dice aquí. Solamente me jaló la T y el 1. ¿Por qué pasó eso? Porque seguramente yo me equivoqué en la lógica de negocio de usuario y aquí vea lo que puse, varchar. Y no es varchar. Era, vamos a ver, varchar, varchar. Sí, aquí era varchar. No, no es varchar. Vamos a ver, era... No, si era varchar, pero vamos a revisar entonces en el procedimiento almacenado. Ejecutemos el procedimiento almacenado. Varchar. Ah, muy bien. Aquí está el error. Yo solamente le puse varchar. Al ponerle solamente varchar, este solamente está tomando un carácter. Aquí debería ponerle yo por lo menos 15 y aquí no sé, 16. No sé cuánto les puse aquí. Podemos revisar en el diseño de la tabla. Le puse 15 y 16. Ajá, normalmente eso es lo que se usa. Y vuelvo a ejecutar para arreglar la modificación. Minimizo. Vuelvo a correr. Voy a volver a correr la misma prueba. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Inserto. Guardo. Reviso la base de datos.
Cierro esto porque no lo ocupo. Vuelvo a correr esto y aquí está test del 1 al 8. Entonces vamos a repasar. ¿Qué pasó aquí? Muy bien. Trabajamos con las capas. El botón de insertar, que es el que me está manejando el negocio acá, él me está creando un objeto del tipo usuario tomando los datos de los textbox de usuario y contraseña y está mandando a llamar un método de insertar usuario en la lógica de negocio, al cual le está pasando el objeto usuario. Esta lógica de negocio, con este método de insertar usuario, si lo verificamos, vamos a ver que él está recibiendo el usuario y está creando una sentencia, mandando a llamar un procedimiento almacenado en la base de datos y pasándole dos parámetros. Los dos parámetros los estamos construyendo aquí mismo con la información que viene del objeto usuario, con el username y el password. Y los estamos pasando a la lista de parámetros. Y nos vamos al método entonces del acceso a datos de ejecutar sentencia. Si vamos al método de ejecutar sentencia, él está recibiendo la petición que está mandando la lógica de negocios. La está pasando y estamos creando un SQL command donde estamos mandando a llamar el método SQL command que está recibiendo la petición que mandamos de la lógica de negocio para crear una nueva conexión, para revisar el tipo de conexión, para ejecutar la conexión y revisar la lista de parámetros que tiene la petición. Si la cuenta de parámetros es mayor a 0, se los agrega a la petición. Perdón, se los agrega al command que estamos creando acá con el execute y todo el procedimiento almacenado. Le pasa los parámetros y devuelve el command. ¿Ok? Entonces, si volvemos otra vez al método, una vez que ya le ejecuta todo eso, abre la conexión, ejecuta el CMD con el con el con el ah, con la petición y los parámetros. Ejecuta y devuelve. Siempre va a devolver true. ¿Por qué? Porque siempre va a mandar la información. La información siempre se va a ir y siempre se va a insertar en la base de datos. Si es correcta o es incorrecta ya depende de uno la validación que vaya a hacer. En este momento, para efectos del video, es simplemente váyase. Entonces, no hay nada que validar, siempre va a guardar. Al final, cerramos la conexión y devuelve true. ¿Ok? Entonces, este true que me está devolviendo acá, después de que ejecuta todo esto y no pasó ningún error, porque de haber habido un error, revienta la excepción y el programa se detiene. Como no hubo excepción, retorna true. Ese true me lo devuelve aquí en el acceso a datos. Aquí esto me tiene que devolver un true. Y luego ese true otra vez me lo va a devolver aquí en la parte de presentación, que es lo que estoy validando en este momento. Y si esto que me devolvió acá es true, entonces me ejecuta el usuario fue insertado correctamente. Y efectivamente, si nos vamos a la base de datos, pues vemos que acá está ejecutado correctamente lo que acabamos de hacer. Entonces, trabajamos con las cuatro capas del proyecto pasando de una información, pasando de un lado a otro. Presentación, encapsula y prepara la información, se la pasa a la lógica de negocios para que la lógica de negocios cree la sentencia y los parámetros necesarios para pasárselos al acceso a datos, para que el acceso a datos vaya a la base de datos y ejecute la información y me la devuelva. Y según lo que él me devuelva, se lo devuelvo a la lógica de negocio y la lógica de negocio se lo devuelve a la presentación para que presentación me lo muestre en pantalla. Les había dicho al principio que hay una manera del acceso a datos que quiero cambiar. Ok, ¿cómo? Ya vieron que funciona, ya vieron que esto que está acá, este string de conexión,
funciona correctamente de esta manera. Pero a mí personalmente no me gusta que esta información se vea acá, me parece que es como más privada. Entonces hay una opción del SQL Server y yo voy a copiar esto acá porque lo voy a pegar en otro lado. Voy a copiar esto, lo voy a cortar y me voy a venir aquí al acceso a datos y en propiedades voy a hacer doble clic. Acá nos vamos a venir donde dice configuración y le vamos a hacer clic aquí donde dice que este proyecto no contiene ningún archivo de configuración. Hacemos clic para crearlo. Nombre, muy bien. Vamos a crear un un valor acá que se llame conexión. Y el tipo va a ser un string de conexión o cadena de conexión. Si nos vamos a valor, podemos abrir y rellenar toda esta información. Sin embargo, yo voy a cancelar y voy a pegar lo que copié de ahora. Si lo abro, pues aquí me lo rellena todo. El punto, el usuario, la contraseña, la conexión de la base de datos. Y si pruebo la conexión, me da OK. Guardo, le digo que sí, que me cree el archivo, guardo esto, lo puedo cerrar. Y entonces acá yo puedo venir y decirle que me llame a las propiedades del sistema. Vamos a ver, properties.settings.default. Y el que llamamos conexión. Cerramos. Aquí, esta conexión es el que nosotros acabamos de crear. Y contiene toda la información que antes se veía aquí. Entonces, podemos guardar esta información, correr otra vez el programa y sin miedo a equivocarme y sin ningún problema, usted puede crear otro usuario con otro password, lo inserta, se guarda, podemos cerrar, abrimos el management, volvemos a correr y aquí tenemos el usuario que acabamos de insertar, otro usuario con otro password. Y es una manera más limpia de tener la información de conexión de la base de datos. Y este es el único llamado que se hace en todo el proceso a la información de la base de datos. Entonces, aquí hemos creado métodos privados para poder ejecutar información y tenemos todo estructurado y ordenado correctamente. Tenemos nuestros métodos privados, nuestros métodos públicos, tenemos nuestro constructor y tenemos nuestros atributos. Todo ordenado de una manera más accesible. Por el momento creo que voy a dejar ya este video hasta acá porque es 1 hora y 13 minutos y ya es bastante extenso, pero considero que hemos abarcado prácticamente todos los puntos que tienen que ver con el manejo de las capas en C#. Me despido, cualquier duda, consulta o sugerencia, ahí quedo a sus órdenes.